¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Agenda Económica PM acá por las pantallas de CNN Chile. Horas después de la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast este día lunes, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, informó que va a presentar un proyecto para aumentar el techo de endeudamiento de este año 2026. Lo quieren aumentar en 6.200 millones de dólares. Una información también que se da a conocer después de conocer el informe de finanzas públicas en donde el gobierno indicó que hay inconsistencias en los cálculos fiscales. ¿Qué se espera que pueda generar este proyecto? ¿Qué impacto puede tener? Natalia Muñoz nos cuenta. Firmamos un proyecto de ley que propone aumentar la autorización de endeudamiento contemplada en la Ley de Presupuestos de 2026. Este aumento asciende a 6.200 millones de dólares. 6.200 millones de dólares adicionales que el titular de Hacienda está pidiendo al Congreso. Anuncio que llega post primera cuenta pública del presidente Kast, causando sorpresa en la oposición y preocupación por parte del mercado, ya que más deuda este 2026 deja a nuestro país en el borde del límite del 45% del PIB. Nosotros estamos trabajando en el decreto fiscal y esperamos ponernos el propósito de no sobrepasar eso. Va a tener que coincidirse con otras medidas, pero estamos con ese propósito. Según Hacienda, se necesita este monto para poder pagar compromisos ineludibles, además de 900 millones por diferencias en el tipo de cambio y 3.800 millones que no estarían por el déficit fiscal según lo proyectado en la ley de presupuestos realizada el año pasado por el gobierno anterior. Si nosotros solo pidiéramos eso, estaríamos continuando postergando exigencias y pagos que se deben pagar porque son proveedores del Estado impagos, muchos de ellos pymes, y que no están sincerados y son parte de las obligaciones y de exigencias del Estado de Chile. Además, se deben pagar medidas como el reajuste al sector público. En la actual ley de presupuestos autorizó 18.000 millones de deuda pública. Ahora este monto ascendería a 24.200 millones de dólares si es que el Congreso lo aprueba. Lo que pasa es que estos 6.200 millones de dólares que el presidente Kast va a endeudar al país es precisamente para tapar o compensar la rebaja tributaria que la reforma va a generar. El ministro Quirós le va a solicitar a este Congreso endeudar al país, y ese endeudamiento no es para construir hospitales, no es para construir colegios, no es para mayor seguridad para la gente. Lo que usted, señor ministro Quirós, le va a pedir a este Congreso son mayor endeudamiento del país para pagar su obsesión de ley de los superricos. Críticas por parte de la oposición en un parlamento que deberá tramitar el proyecto que ingresará este miércoles con suma urgencia. En paralelo se revisará la llamada ley miscelánea, que precisamente ha recibido advertencias de que generaría un mayor déficit fiscal. Con los efectos hoy día del proyecto de ley de reconstrucción, la deuda va a estar rozando los 50 puntos del PIB. Y es por eso que yo creo que lo que tenemos que pensar hoy día es cómo fortalecer el proyecto de reconstrucción. Hoy día es más necesario que nunca. Antes, si era una opción, hoy día no lo es. El Ejecutivo, por una parte, hace esfuerzo en cuanto a medidas de contención del gasto, sin embargo, dado la magnitud y la profundidad del deterioro fiscal, se hace necesario requerir este endeudamiento. La trayectoria de la deuda efectivamente se ve alicaída, y en ese contexto lo relevante es que el riesgo hacia el 2030 va de la mano con cifras que ya habíamos conocido en el mismo informe de finanzas públicas. En el primer informe de finanzas públicas se estimaba que la deuda pública iba a cerrar en 41,3% del PIB. Ahora subiría hasta 44,8%, quedando en el límite de la meta que fue impuesta por el gobierno de Boric y validada por el Consejo Fiscal Autónomo. El próximo año la situación podría ser más complicada, traspasando el límite, lo que podría causar cambios en la percepción financiera de riesgo de nuestro país. El endeudamiento es un factor que se considera en los riesgos país, pero también yo creo que la medida que se muestren maneras efectivas de cómo se va a ir corrigiendo y también cuáles son los proyectos que estamos abordando hoy día en el Congreso pueden dar también y mitigar esos efectos. Y las perspectivas de crecimiento tampoco son alentadoras. Cercano al 2% sería la actividad económica de este año, cifra que incluso podría corregirse a la baja.
Bueno, y ayer les mostramos los principales mensajes que dejó la cuenta pública del presidente José Antonio Kast, sobre todo anuncios económicos en materia de permisos, también el avance en el proyecto de Sala Cuna Universal, pero hay otros mensajes también que queremos destacar y que mencionó el presidente durante su discurso. Uno tiene que ver, por ejemplo, con que destacó las cifras de inversión que se lograron destrabar en estos primeros meses de gobierno. También anunció un cambio en el sistema tarifario eléctrico, un proyecto específicamente dedicado a impulsar el sector del turismo y además en el marco de estas medidas de contención y de disminución del gasto estatal, también anunció el presidente que se va a crear una comisión de expertos para evaluar la posibilidad de reducir ministerios. Revisemos todo en el siguiente resumen. Y solo desde el 11 de marzo han ingresado más de 22.000 millones de dólares a Chile, a la inversión en Chile. Nuestra tarea es que esa inversión deje de esperar. En mayo de este año alcanzamos un mes récord, alcanzamos el mayor monto de inversión aprobada en los últimos 11 años en Chile. 13.900 millones de dólares. Es una cifra increíble. Y nos hicimos cargo de los recursos de reclamación, que son uno de los principales nudos que mantenían los proyectos paralizados. En pocos meses resolvimos el 60% de la inversión que estaba trabada por esa vía y redujimos en un 43% los tiempos de resolución. Y la energía es una fuente de incertidumbre hoy día. Así como tenemos mucha energía en el norte, tenemos que traer esa energía también a la zona centro y a la zona sur. Y eso garantía y da garantía de bienestar a los chilenos. Por eso también vamos a impulsar una modernización del sistema tarifario que sea más simple, más transparente y más comprensible para las familias. En las próximas semanas vamos a ingresar un proyecto de ley con un nuevo estatuto laboral para el turismo que busca fomentar el empleo en las temporadas altas con adaptabilidad de jornadas y compensar en temporadas bajas. El turismo es una gran fuente de ingreso y es una demanda transversal a lo largo de todo Chile, que uno puede buscar la adaptabilidad laboral para fortalecer las temporadas altas y dar el debido descanso a las temporadas más bajas. Vamos a convocar una comisión de expertos con el mandato de proponer una nueva arquitectura del Estado, una estructura ministerial más racional, que reduzca el número de carteras, que elimine las superposiciones de funciones y que reasigne los recursos. A partir de sus propuestas, de las propuestas de esta comisión, vamos a enviar al Congreso para su debido debate las iniciativas que en el tiempo permitan concretar una reducción real y ordenada de los ministerios. Bueno, y en paralelo que el presidente entregaba todos estos mensajes con el foco también en realzar el crecimiento, también conocimos el IMASEC de abril, que como les contamos acá en Agenda Económica estuvo muy por debajo de lo esperado. La actividad económica cayó 1,2% entonces el cuarto mes del año y se trata de la cuarta cifra consecutiva negativa, con caídas entonces en el crecimiento. Y todo esto, dicen los expertos, dificulta mucho más lograr un crecimiento de 2% hacia finales de años, a pesar de que durante el segundo semestre esperan que la actividad pueda repuntar un poco. De todas formas, dicen, ya se están actualizando a la baja las proyecciones de crecimiento. Nosotros ayer hicimos unos ejercicios en la oficina y para que el año termine en 1,45, en 1,5, el IMASEC todos los meses que vienen, o el promedio de todos los meses que vienen, tendría que ser 2,5. Está complicado, o sea, hay meses que vamos a tener más IMASEC que otros, pero sí, yo creo que ya el 2 ya no fue y la cosa va más por el 1,5. Además de esta inversión lenta que viene en el país, ¿cierto? Si bien ayer el presidente anunció en la cuenta pública un montón de proyectos que se han destrabado, desde que tú destrabas un proyecto de inversión hasta que éste se materializa y finalmente da empleo, impulsan consumo y el crecimiento, va a pasar tiempo. Yo creo que este año en particular no va a ser bueno. Bueno, y donde hay mejores noticias es con respecto al cobre, porque esta jornada el precio se volvió a acercar a los niveles récord
de las últimas semanas y en buena parte es eso lo que está explicando la caída en el dólar que vimos esta jornada, que se estuvo transando en torno a los 890 pesos. El dólar en Chile se desaceleró porque hoy se juntaron dos fuerzas externas favorables para el peso chileno, una menor presión del petróleo y un cobre más firme. La corrección del crudo asociada al optimismo de Donald Trump sobre un posible acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán reduce la prima geopolítica y baja la demanda defensiva por dólar, lo que mejora el apetito por monedas emergentes. Para Chile, ese alivio llega en un momento en que el cobre vuelve a tomar tracción sobre los $6.5 por libra, apoyado por expectativas de aranceles en Estados Unidos, acumulación preventiva de inventarios, menor oferta global y señales de demanda estructural desde inteligencia artificial, centros de datos y redes eléctricas. Con esta información entonces hacemos una breve pausa y ya volvemos con más Agenda Económica. Estamos de vuelta acá en Agenda Económica PM y les contamos que durante estos días se hace una nueva versión del Cyber Day acá en Chile y precisamente ya hay un primer balance con las primeras cifras del primer día. Este evento se va a extender hasta mañana, hasta el miércoles 3 a la medianoche. Para profundizar entonces en este primer balance nos acompaña Yerka Jukic, que es la directora ejecutiva de e-commerce de la Cámara de Comercio de Santiago, que organiza todo este evento. Muchas gracias por acompañarnos acá en Agenda Económica. Hola, buenas tardes. Bueno, ahí lo vemos en pantalla también en el titular, pero este lunes fue el primer día del Cyber Day acá en Chile y ya hay una primera cifra de 204 millones de dólares en venta en esta primera jornada. ¿Cómo reciben ustedes esta cifra y también cuáles otros datos que deja esta primera jornada? Sí, nosotros estamos muy contentos, en un crecimiento muy leve respecto al año pasado. El año pasado fueron en esa misma fecha 200 millones, ahora 204, pero es una cifra alentadora para las cifras del comercio en general durante el mes de junio. Hay que considerar que los eventos cyber mueven mucho la economía, entonces esta cifra representa un punto importante de respiro, por un lado, en la economía para los comerciantes, digamos. ¿Y está en línea más o menos con lo que estaban proyectando ustedes para esta primera jornada? ¿Cómo lo ven? Sí, está más o menos en línea. Nosotros esperamos cercano a los 540 millones de dólares, con un crecimiento cercano al 5%, dejémoslo en 5%. Entonces esto está justamente en línea. Hay que considerar que en la primera jornada hubo 1,8 millones de transacciones, entonces eso es un tema súper relevante porque es un número muy alto de transacciones en el primer día del evento. Ha habido mucho interés de parte de los consumidores de comprar en este cyber. Entonces podemos también destacar, por ejemplo, una de las categorías que más creció es la categoría alimentos. Entonces coincide seguramente como que estamos a principio de mes, cuando uno repone la despensa, porque la categoría alimentos es la que tenía un crecimiento súper importante y la otra es la categoría supermercados. Son las dos categorías que han tenido un crecimiento muy importante respecto al año pasado. ¿Y cómo ven también estos resultados en el contexto actual de la economía? Porque sabemos que hace poco hubo un alza en el precio de los combustibles que genera efectos importantes para las empresas que tienen costos de transporte más altos, pero también para las personas que encarece el costo de vida también. Entonces, ¿cómo lo reciben teniendo en cuenta todo ese contexto? Claro, es justamente un poco lo que te decía. En ese contexto, yo creo que las personas prefieren comprar, por ejemplo, los productos de la canasta básica o ciertos otros productos de necesidad, de primera necesidad, en un evento como este que está con descuentos, dado que en el contexto habitual a lo mejor los precios han subido mucho en ciertas categorías de productos. Ahí no tenemos esa información, pero sí destacar que justamente hace como sentido que este crecimiento importante que ha tenido ciertas categorías es como un respiro para los bolsillos, como te decía, ya sea en la canasta familiar, en alimentos y en supermercados. Claro, y teniendo en cuenta también estas cifras entonces que observan para la primera jornada, ¿de cuánto están siendo los descuentos promedios que se ven hasta el momento?
Mira, el descuento promedio en general es de un 19%, pero por otra parte hay categorías que tienen un 27% de descuento, otras que tienen un 23, 25%, es variable, pero si uno analiza en el contexto en general, el descuento promedio ha sido de un 19% en esta versión, en las cifras en los productos, que son más de 300.000 productos analizados por Retail Compass, porque por ejemplo todo lo que es viajes o servicios, eso no pueden ser analizadas por esta plataforma, y ahí hay descuentos también muy importantes. Y para quienes, bueno, todavía no realizaron sus compras y que todavía están a tiempo, como decíamos, hasta mañana miércoles a la medianoche para poder hacer todas esas transacciones, este año también incorporaron una novedad que tiene que ver con este agente de inteligencia artificial para asistir las compras y finalmente buscar la mejor opción. Expliquémosle también a las personas cómo pueden hacer uso de esta nueva función. Sí, eso ahí uno pone en el buscador el producto que está buscando, el buscador le va a ir haciendo algunas preguntas y se van a desplegar las distintas alternativas de marcas que están participando en el cyber que ofrecen ese producto. Esto es importante destacar, que la información que entrega es una información solo de las marcas que están participando de manera oficial en el evento. Y también importante destacar que está solo en cyber.cl. Claro, o en la app, en Cyber App, que es a través de celulares. Claro, ahí las personas finalmente a través entonces de la app o del sitio web pueden buscar estas recomendaciones y llegar a los mejores descuentos o que se ajusten más a las preferencias que tengan. ¿Qué otras recomendaciones hay también para quienes están pensando en hacer compras en este cyber, pensando en la seguridad de las compras, pero también un tema bien importante que es asegurarse de que los descuentos que están viendo sean reales y haya efectivamente una baja con respecto al precio anterior del producto? Aquí hay dos cosas. Pensando en los precios, es importante investigar. Hay sitios de comparación de precios en que uno puede investigar antes el producto, como por ejemplo Canasta, Compara Online y otros. Pero, y ahí con eso uno se informa previamente cómo está el producto. Pero lo más importante, ya una vez que uno tiene decidida la compra, es entrar solamente a través del sitio oficial, cyber.cl o la Cyber App, no hacer clic en algún link que podría ser fraudulento. Esto es muy importante. Revisar que los sitios tengan el certificado de seguridad, porque con eso garantizan la protección de sus datos. Y lo otro relevante es entrar a través de Wi-Fi privadas, no Wi-Fi públicas, que podría haberse vulnerado los datos personales. También recomendamos guardar un pantallazo de la compra, más que nada como un respaldo, porque a veces se podría demorar en llegar un poco el mail de confirmación, entonces tener un respaldo de que se ha hecho esa gestión es una recomendación también. Considerando entonces estos más de 200 millones de dólares que lograron en las ventas del primer día, viendo también cómo han sido los movimientos este segundo día, este martes, ¿en cuánto esperan que cierre el Cyber Day de este año? Esperamos 540 millones de dólares, llegar a esa cifra. Y pensando entonces en el evento en particular, pero el escenario que también ya comentábamos que enfrenta la economía actual, ¿qué es lo que están proyectando para el comercio como un todo durante este año 2026 y explicado por qué factores principalmente también? Sí, ahí las cifras que se muestran, lo que se muestra es que un crecimiento sostenido del comercio electrónico y se espera un crecimiento de 2 dígitos para este año en el comercio electrónico, sobre un 10%, y eso ha ido consolidando justamente las cifras de esta manera de comprar del comercio electrónico, porque por distintos factores, o sea, la gente se acostumbró a comprar online, vienen estos eventos en que hay descuentos y eso entonces apunta a facilitar la vida de las personas, pero además también da unos empujones importantes a la economía cuando tenemos estos eventos. Tenemos un cyber el primer semestre, otro el segundo, y son los meses en que hay una mayor visibilidad de, por un lado, el comercio electrónico, pero por otro lado, un repunte en la economía en estos meses. Claro, precisamente son eventos puntuales que dan lugar para que se den estos mayores escenarios de compra finalmente. ¿Qué están viendo en términos de lo que ha sido el consumo también durante esta primera parte del año? Sabemos que este evento, claro, es bien particular por el efecto que genera y cómo esperan también que siga en lo que queda del año. Bueno, lo que queda del año se ve crecimientos austeros del comercio en general, justamente por la coyuntura económica. Ha habido algunos repuntes en comercio electrónico, como te decía, pero en el comercio en general se espera mantener las cifras tanto austeras que hemos tenido.
Perfecto. Y pensando entonces también en los planes de la Cámara de Comercio de Santiago hacia adelante en el rubro precisamente del e-commerce, ¿qué otras iniciativas también están trabajando para lograr un repunte también de ese sector en particular en lo que queda del año? Bueno, nosotros tenemos otros eventos de aquí a fin de año. Tenemos un nuevo Black Inmobiliario para potenciar el rubro de la construcción. También tenemos otro Travel Sale por viajes. Tenemos el segundo semestre un nuevo Cyber, Black Friday, que es hacia fin de año, que es una fecha mundial de ventas online y presencial. Black Friday es un evento que funciona tanto online como presencial. Y estamos próximos a anunciar, no puedo dar mucho detalle ahí porque estaría haciendo spoiler, pero un evento especial para pymes. Vamos a estar entonces bien atentos también para conocer más sobre ese anuncio. ¿Nada que nos pueda adelantar al respecto? Por ahora no, porque tenemos que primero trabajar bien y terminar un muy buen cyber. ¿Y lo vamos a conocer durante esta primera mitad del año o más hacia fines de año? Sí, no, luego, ya viene, muy luego. Vamos a estar bien atentos entonces. Jelka Jukic, directora ejecutiva de e-commerce de la Cámara de Comercio de Santiago. Muchas gracias por profundizar en todos estos datos con nosotros acá en Agenda Económica. Que esté muy bien. Chao, muchas gracias. De esta forma entonces terminamos la agenda económica de este martes. Muchas gracias por acompañarnos y sigan con nosotros acá en CNN Chile, que ya vienen más informaciones.